Bienvenidos a la segunda lección de este curso. Adoremos al Señor 1. Ya estamos en la tercera sesión, pero la segunda lección de este curso lindo. Estamos pensando en el tercer hábito de un grupo sembrador. Ustedes están en el discipulado 2, están empezando o pensando empezar o ya han empezado su grupo sembrador. Y uno de los hábitos de un grupo sembrador es profundizando la fe en los cultos. Y estamos aprendiendo los principios de qué es el culto cristiano, qué podemos hacer en nuestros grupos sembradores. Y hay dos cursos. Adoremos al Señor 1 y adoremos al Señor 2. Adoremos al Señor 2 se enfoca más en los detalles. Aquí estamos viendo el panorama general, la vista grande de todo, porque y vimos eso en la lección, en la preparación de la lección hoy, cuando empezamos en el jardín de Edén, en el huerto de Edén. ¿Qué pasó antes de la caída en el pecado y qué pasa ahora después de la caída en el pecado? ¿Cómo afecta nuestra adoración al Señor? ¿Cómo afecta nuestras reuniones? ¿Cómo diseñamos nuestros cultos y grupos sembradores, ya que vivimos en un mundo caído? Así que nos lanzamos al material ahora con una oración. Oremos. Padre misericordioso, aunque el diablo ha perdido su poder para condenarnos, no ha perdido su poder para engañar a la gente. Te pedimos que nos des a las personas que lideramos un temor saludable a la maldad del diablo y su deseo de despojarnos de nuestra fe. Al mismo tiempo, recuérdanos que nada nos puede arrebatar de sus manos. Te pedimos, Señor, que nos mantengas en la fe a través del uso de los medios de gracia que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Vamos a seguir. Bienvenidos a los que están llegando. La primera pregunta que tenemos enfrente de nosotros, que nos pone en medio del huerto de Edén, es ¿por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué puso ese árbol en el jardín? ¿Qué han pensado? ¿Qué vieron en su estudio? ¿Qué vieron en el video? ¿Qué dicen ustedes? Piénselo un poco. Juan Reyes, le damos la palabra. Porque Dios quiere que le obedezcamos, o sea, para que puso el árbol ahí para ver si le obedecía a Adán y Eva, le dijo que no comieran, ¿verdad? Pero desobedecieron. Así también nos deja los mandamientos para ver si le obedecemos o no le obedecemos. Ok, es parte de la obediencia, Carola. Eh, Dios colocó el árbol porque es una forma de adoración. Eh, Obedecer a Dios, ser santos, estamos adorando a Dios. Ujú, ujú. Sí, gracias. Ah, bienvenido, Marcelo. Le damos la palabra. Buenas noches a todos. Nathan, más que todo es una pregunta. ¿Oí bien en el video o, o lo puso como altar al árbol? Ujú, No sé si ujú. oí bien o si eso es una suposición del Señor o si es eso. Sí, exactamente. Dios había proveído todo. Am, Él no estaba tratando de negarles algo a Adán y Eva y posiblemente había el mismo fruto en otros árboles y solo de ese árbol no podían comer. No, no lo sabemos, pero Dios no estaba tratando de atraparlos tampoco.
como ustedes mencionaron, era para darles la oportunidad para mostrarles su amor a Dios por obedecer su mandato. Su obediencia era un acto de adoración, ¿me entienden? No, es lo mismo como nosotros. Cuando nos hacemos las preguntas de consolidar con las historias bíblicas, empezamos con el pecado, nos entristecemos primero con la ley de Dios, vemos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado. Luego, Dios nos alimenta con su evangelio, con su amor, vemos Dios perdonándonos y después tenemos la pregunta que Dios nos dice, ¿qué voy a pedir que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Ahora viene el fruto de arrepentimiento. Ahora, antes de la caída en el pecado no había pecado, así que solo había amor. Y ese amor de Dios hacia ellos producía más amor hacia Él. Entonces, como dice el pasaje de la primera de Juan 4, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Fue el mismo principio de adoración antes de la caída en el pecado. Ellos amaban porque Dios los amó a ellos primero. Así que fue un fruto de fe, fue un fruto de amor, su obediencia allí. Y usted citó bien el video, porque Martín Lutero lo explicó de la siguiente manera. Tengo una cita aquí en mis apuntes. El árbol era la iglesia de Adán, su altar, su púlpito. Aquí debía rendirle a Dios la obediencia que debía, reconocer la palabra y la voluntad de Dios y darle gracias a Dios para pedirle a Dios ayuda contra la tentación. Así que Adán podía caminar por ese sector del árbol y adorarle a Dios, darle gracias a Dios por no comer el fruto del árbol en medio del jardín. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Fabián. Sí, 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 pastor. Fabián y luego Luis Pello. Fabián, no lo escuchamos. Sí, hola. Sí, diga. Sí, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo lo voy a sintetizar lo que usted está diciendo, ¿no? Bueno, yo creo que Dios lo puso a Adán y Eva en el jardín del Edén eh, para que ellos pudieran gozar de las maravillas que Dios había creado. O sea, lo creó con una condición totalmente perfecta, no tenían pecado. Bueno, llegó la desobediencia y bueno, o sea que el fruto de la desobediencia y la tentación trajo el pecado, y el pecado trajo la muerte, y la muerte llegó a todos nosotros. O sea, o sea, todo era perfecto, e incluso no estaban las condiciones de Dios desviar a la raza humana para que para que se perjudique con el tema del pecado. O sea, eso es mi razonamiento. Sí, muy bien. Tendrían que confiar completamente en la palabra de Dios, porque de nuestra perspectiva de la razón, el raciocinio, decimos, porque pues no tienen razón que no podían comer de ese árbol, y tal vez ellos mismos pensaban lo mismo, pues tenían que confiar en la palabra de Dios. Nosotros no comemos de ese árbol, ¿por qué? Por la palabra de Dios, porque Dios nos dijo que no. Luis Bello. Sí, profesor. Yo también considero que el árbol era una oportunidad para manifestar la adoración a Dios, para agradecer a Dios todo lo que había hecho para y por Adán y Eva. Entonces, era la forma que tenía para poder adorar a Dios
y era el momento que tenía para ponerse en obediencia a Dios, ¿no es cierto? Y como decía también el hermano anterior, me parece que dijo que era un altar, como un altar, o que usted mencionó acerca del altar, y también lo decía el video, ¿no? Y yo me ponía a pensar acerca de esto y decía, Adán estaba en una situación, estaba en la presencia continua de Dios, pero aún así necesitaba ser obediente. Y esa era la expresión para poder ser obediente. Ujú. Sí, gracias. Muchas gracias, Luis. Tengo algunos puntos aquí. Básicamente el resumen de lo que hablamos. Su obediencia fue un acto de adoración y fue un tipo de iglesia, si podemos usar esas imágenes, esas ilustraciones para entender el propósito del, del árbol en medio del huerto de Edén. Las iglesias, allí adoraban a Dios. Y vayan pensando en cómo usamos esta historia de Génesis para poner marcos a nuestra adoración, en nuestros grupos sembradores, en nuestros cultos, en nuestros servicios. Gracias. Vamos a seguir. ¿Cómo distorsionó Satanás a propósito de Dios? ¿Y qué nos dice acerca de Satanás? Tristemente conocemos la historia. ¿Qué pasó en Génesis 3? Julio Vargas, adelante. Gracias, pastor. Bueno, Satanás, ¿qué es lo que hizo? Distorsionar, retorcer la verdad de Dios. Y lo hizo con Eva. Y le mostró algo que era totalmente contrario a lo que le había hecho Dios. Primero dijo que no moriría y que si comían del árbol iban a alcanzar sabiduría y que serían como Dios, que tendrían mucho conocimiento, lo cual lógicamente era destruir el altar que Dios había construido, esa desobediencia, esa infidelidad que iban a cometer con Dios. Era el propósito de Satanás, destruir ese hermoso paraíso y esa unidad que había creado Dios con sus primeros hijos, Adán y Eva. Ese era su propósito. Y lógicamente falló Eva y también dio de comer a su marido. Y eso llevó, como dijo el hermano anterior, el pecado llevó a la muerte y la muerte trajo muchas consecuencias terribles a la humanidad. Gracias, pastor. Gracias, Julio, por ese resumen. Juan Reyes, y luego Ada, y luego Carola. Bueno, la pregunta es cómo distorsionó Satanás el propósito de Dios con mentira, engañando a Eva. ¿Y qué nos dice eso acerca de Satanás? Que Satanás es mentiroso, engañador. Sí, gracias. Ada. Perdón. O sea, Satanás le engañó a Ada, pues no, a Eva. Pero sabemos que nuestro creador no lo abandonó, siempre estuvo con ellos, ¿no? Como sabemos que Dios no abandonó a su pueblo perdido. Escuchamos de Dios mismo que le buscó y les dio una manera de salvarnos de nuestro pecado, ¿no? Mandándonos a nuestro Salvador. Amén, amén, gracias. Y Carola. Sí, como habían dicho los hermanos, que distorsionó, pues mintiendo, pero creo que la pregunta era cómo hacer dudar, con la duda de que si Dios decía la verdad o no. Y la idea era que dejáramos de adorarlo, o sea, como dijo el hermano, destruir ese altar que teníamos.
Sí, gracias, Carol. Destruyó también la relación con Dios, pues no, Satanás. Sí, todas las relaciones fueron rotas después de eso. Sí, muchas gracias. Adán y Eva no eran robots, no eran títeres. Obedecer, adorar y no obedecerles fue una opción, fue un acto de su libre albedrío, algo que nosotros hoy en día, después de la caída en el pecado, no tenemos. Nosotros nacemos con una carne pecaminosa ahora, pero antes era un poco diferente. Y sabemos la historia, la conocemos la historia. El diablo comenzó arrojando dudas en la mente de Eva, así que Dios les ha dicho a ustedes y luego está acusando a Dios de ser egoísta. También fue una sensación de justa indignación. Vas a, vas a dejar que Dios actúe así. Y ellos se convirtieron en víctimas de las tácticas del diablo. Gracias. Vamos a seguir por ahora. Tenemos algunas preguntas más con este tema. Así que, ¿cómo fue la vida de adoración de Adán y Eva antes y después de la caída en el pecado? ¿Qué piensan de su antes y su después? Fabián. Bueno, yo le digo lo que entiendo, ¿no? La pregunta dice, ¿cómo fue la vida de adoración de Adán y Eva antes y después de la caída del pecado? Bueno, yo creo que la aparición de Adán y Eva fue totalmente algo perfecto que Dios ideó, ¿no? O sea, incluso ellos eran considerados santos de parte de Dios porque no tenían pecado, Dios, o sea, que Dios lo creó sin pecado. Bueno, entonces de manera natural, Adán y Eva eran, como sea, perfectos, no tenían manchas de pecado, y en cuanto a la adoración, se establece que desde Génesis, la adoración era algo que Dios lo ha puesto en el corazón de ellos, o sea que era algo totalmente normal, algo que Dios lo creó desde un principio porque, o sea, Dios nos destinó para que lo adoremos a Él, ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, entonces todas las intenciones que Dios tenía eran buenas, perfectas, y Dios buscaba de que lo adoren solamente a Él. La adoración que Dios pretendía, pienso que comienza desde el Antiguo Testamento, como yo le estuve diciendo, y bueno, y todo fue cambiando, incluso en los mejores planes de Dios, que tenían para que sean felices y sin pecado de una forma única y total. Pero bueno, el pecado dio a luz y trajo la muerte y las enfermedades. Sí, gracias, Fabián. Vi que Osvaldo, bienvenido, Osvaldo, había levantado su mano digital. ¿Quiere dar su aporte, Osvaldo? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, los hermanos. Bueno, sí, quería contar algo de lo que hermano Fabián hablaba, ¿no? Si nosotros realmente vemos cómo fue la vida de oración Eva, al comienzo se puede decir que fue un acercamiento pleno hacia Dios, tenía una comunicación abierta con Dios. Dice que bajaba a Dios y se comunicaba con ellos y realmente eso impacta a cada uno de nosotros, porque cuando nosotros estamos bien delante de Dios, es la conversación mutua que tenemos entre el Padre y nosotros. Pero también está la pregunta. También está la pregunta de que después de la caída del pecado, ¿no? Vemos que hay algo que me conlleva a esto y es ver la forma como estaban vestidos. Estaban, dice la palabra de Dios que ellos se habían hecho delantales de hojas de higo. Pero Dios en su humor, en su inmensa misericordia, no lo mandó, no lo sacó así de ese lugar, sino que dice que les dio túnica de pieles. Esta es una forma de que ellos se pueden acercar libremente. Una vez más, es cierto, habían pecado, es cierto, habían transgredido, es cierto que estaban siendo sacados del huerto, pero también es cierto que Dios quería mantener
esa relación abierta con ellos. Ya depende muchas veces de uno el querernos acercar o no a Él. Ujú. Gracias, Osvaldo. Sí, antes de caer en el pecado, Adán y Eva vivían en un ambiente sin pecado, completamente libre de pecado. Y el amor fue lo que caracterizó su adoración. Y ese amor fue completamente puro. Después de la caída, todo cambió. Pero al principio más bajo, más fundamental, el amor todavía es nuestro principio de la adoración, el amor de Dios hacia nosotros. Antes de la caída en el pecado, ellos adoraban a Dios porque Él los amó. Y nosotros también, después de la caída en el pecado, adoramos a Dios por la misma razón, por el amor de Dios. Pero ahora tenemos más, digamos, evidencia de eso. Usted citó las pieles que les dio a Adán y Eva. Nosotros tenemos todas las cosas que nos dio y sobre todo la salvación en Cristo Jesús. El perdón de los pecados, la Eh, salvación y la vida Le puedo, eterna. sí, yo quería agregar también de que, bueno, de que el pecado mismo además trae vergüenza, porque ellos sintieron vergüenza por lo que habían hecho. Por eso estaban en el jardín del Edén y se habían escondido con hojas de higuera. O sea que el pecado va llevando a sentir el cargo de conciencia, ¿no? En las personas también. Gracias. Ujú. Marcelo. Es una pregunta, profesor. En alguna parte de la Biblia, eh, pienso que sí, Dios al pecar a Adán y Eva, o sea, lo que pasa después de la caída, porque no solo los afecta a ellos, sino a todas sus generaciones. Esa es una promesa que hizo Dios a todos nosotros, que nos iban a caer. Obviamente, Él se convirtió en hombre para salvar, como Jesucristo. Pero sí existe en la Biblia alguna promesa, no, sino un dicho de Él que haga que ese pecado de Adán y Eva nos afecte a todos. Sí, sí, una buena pregunta. Voy a poner en el chat la referencia. Romanos 5 nos habla acerca de cómo el primer Adán nos afectó en su pecado. Dice que el pecado llegó al mundo a través de Adán y la muerte a través del pecado y nos afectó a todos nosotros. Nosotros recibimos la condenación por medio del pecado de Adán. Pero también hace la comparación entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Y a través del acto justo de Cristo, a través de sus méritos, nosotros recibimos los beneficios. Así que a través de un hombre, todo el pecado y los problemas que viene consigo vino al mundo. Y a través de un hombre, Jesús, vino la justicia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Romanos 5 es un capítulo hermoso para estudiar esa comparación. Gracias. ¿Cuál fue ya contestamos a esta pregunta un poco. ¿Cuál fue la actitud de Dios hacia Adán y Eva después de la caída en el pecado? Pues Él, en su justicia, habría tenido todo el derecho de condenar a Adán y Eva al tormento del infierno, pero Dios en amor dijo que iba a enviar a su Hijo. Y ahí en el mismo capítulo donde encontramos el primer pecado, encontramos la promesa de Dios, la promesa del Evangelio de Cristo,
que Dios iba a enviarles a todo el mundo un Salvador. Esta promesa está registrada en Génesis 3:15. Vamos a verla ahora. Dice, yo pondré enemistad. Dios está hablando ahora a la serpiente que es el diablo. Y dice, yo pondré enemistad, odio entre la mujer, Eva, y el diablo. Y entre su descendencia y tu descendencia, los impíos, los que no creen en Dios, los incrédulos. Ella, Jesús, nacido de mujer, te herirá en la cabeza, destruirá el poder del diablo para condenarnos al infierno, y tú, el diablo, le herirás en el talón, el dolor de la cruz. Vemos todo ahí. De hecho, básicamente toda la Biblia después de este versículo es un comentario sobre este versículo, porque tenemos la guerra entre el diablo y los creyentes en todo el transcurso de la historia del Antiguo Testamento, culminando en la victoria de Cristo sobre el diablo en la cruz y la resurrección que tenemos aquí. Y también otro versículo aquí que ustedes conocen muy bien, Juan 3:16, nosotros vemos el cumplimiento de la primera promesa de un Salvador. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le damos la palabra a Sofía. Gracias por su paciencia, Sofía. Profesor, yo quería decir acerca de la actitud de Dios cuál fue la actitud de Dios hacia Adán y Eva cuando ya comieron del árbol prohibido, porque eso será, morirás, le dice. Y la serpiente le engaña y le dice, no vas a morir. Es más, le habla al oído y le dice, vas a ser como Dios, le dice. Entonces ahí vemos que Eva quería, se ha endiosado, ¿no? Como muchos de nosotros nos hacemos, nos endiosamos. Y entonces después viene que se hizo engañar y después viene y le dice, como usted decía hace un minuto, que maldita serás entre todas las bestias, le dice a la serpiente, ¿no? Y que después viene, o cuando Dios les dice más, ¿no? Le dice más antes, ¿dónde estás? Le dice. Y le responden, porque tanto Adán como Eva se han escondido. Y le dice, me dio miedo, le dice eh, Adán a, a, a Moisés, ¿y por qué? Perdón, a Dios, y le dice, ¿y por qué te da miedo? Le dice, no, comiste del árbol que te dije que no comieras, le dice. Entonces Adán le dice, no, que Eva le ha dado de comer. Y entonces ya Jehová les dice, ¿no ve? Le dije, mujer, ¿qué has hecho? Le dice, y la mujer se excusa también, indicándole que la serpiente le ha engañado. En ese momento yo veo que no asumen, ¿no? Su pecado ellos. Y ustedes no, cuando ellos vinieron a la tierra, cuando Dios los creó, no había pecado, como dijo algún otro hermano, ¿no? Y como está también. Pero después sí, y por eso en ese momento que Adán y Eva o Eva come a seducción de la serpiente, muere, no muere. Y ahí va eso me parece que va a ir que la paga del pecado es muerte, porque ellos han desobedecido, ellos han incumplido, ¿no? El obedecer a Dios y además que han ambicionado, la serpiente ha hablado al oído y Eva ha ambicionado el querer ser como Dios. Y por eso Dios los destituye del paraíso, ¿no?
porque pecaron y se dieron cuenta también ya más tarde con su desnudez y con el temor que les da el haber comido, no les dice, no, ya les da el tema de miedo para con Dios y ahí viene todo esto del pecado, ¿no? Y ahí Dios vio que tenía que poner una solución porque nosotros ya en el inicio con Adán y Eva se ve claramente que somos débiles y que somos pecadores. Esa sería mi respuesta. Gracias. Sí, muchas gracias. Y ah, pensemos en las primeras dos lecciones que hemos visto. El jueves pasado estudiamos Apocalipsis 12. Vimos al dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos haciéndole guerra a la iglesia que es una mujer. Y aprendimos unos marcos para nuestra adoración, para nuestros cultos, para nuestros servicios de adoración. Vimos que nosotros vivimos entre la primera llegada y la segunda llegada de Jesús. Y eso implica cosas. Implica la guerra que el diablo nos hace. Implica la protección que Dios nos da. Implica que cada alma con quien hablamos es una alma que Dios quiere que se salve. Tenemos cosas en común ahí. Y hoy estudiamos Génesis 3, que implica para nuestra adoración hoy en día, qué implica para nuestros grupos sembradores hoy en día. Lo vemos aquí, nos da marcos generales y hermosos para nuestra adoración. Aprendemos que el punto clave de nuestra adoración siempre es el amor de Dios hacia nosotros, antes y después de la caída en el pecado. El evangelio aquí es el principio más fundamental para nuestra adoración en nuestros grupos sembradores, mientras buscamos cumplir con el tercer hábito de un grupo sembrador, profundizando la fe en los cultos. Vamos a avanzar un poco más con algunas preguntas. Aquí, ¿hay alguna conexión entre la fe y la inteligencia? Pensémoslo. Sí, no, pastor, que pedimos a Sí. Dios, ¿no? Que nos dé inteligencia y sabiduría. Sí. Entonces queremos crecer en nuestro conocimiento de la Biblia, por eso la estudiamos. Bien, gracias. Luis Bello. En el sentido de la fe conectada con la inteligencia, no, creo que no hay una conexión. Nosotros nosotros creemos por la fe que el Espíritu Santo pone en nosotros y esa fe es suficiente para creer. Hay cosas que no tienen explicación o que no podemos razonarlas o entenderlas, pero la creemos a través de lo que el Espíritu Santo pone, que es la fe en nosotros. Ok, gracias. Tengo un amigo misionero quien siempre dice cuando está en un grupo de creyentes, cada uno de ustedes, y señala a cada uno en el grupo, usted y usted y usted y usted y usted y usted, son milagros de Dios. Y todo el mundo se sorprende y se miran, ¿cómo somos milagros de Dios? Y él les dice, cada uno de ustedes es un milagro de Dios porque el Espíritu Santo ha creado la fe en su corazón. Es obra del Espíritu Santo, es milagro del Espíritu Santo que tengamos la fe, porque usted dijo, hay muchas cosas en que creemos que
no son razonables, pero Dios nos dice cómo son en su palabra y su palabra nos convence y crea la fe en nuestro corazón. Gracias, Luis Peo. ¿Alguien más a esta pregunta? ¿Hay alguna conexión entre la fe y la inteligencia? Sofía. Yo creo que podría ser así, creo, no sé. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, al escuchar nosotros la palabra de Dios, eh, también no solamente nos da la fe, sino también la sabiduría. Y al tener la sabiduría que nos da Dios, ¿no? Eh, nuestra inteligencia puede ser mucho más abierta, ¿no? Me parece que podría ir así. Gracias. Juan Reyes, le damos la palabra. Si tengo fe, le pido a Dios sabiduría para compartir su palabra. Ok, sí, sí. Gracias. Pues el diablo se esfuerza mucho por convencer a las personas con un alto nivel de inteligencia que son demasiado inteligentes para creer en la Biblia. Así que la inteligencia puede ser un obstáculo para muchas personas. Sabemos que una persona tal vez inteligente va a aprender muchos datos de la Biblia, puede tener mucho conocimiento de la Biblia, pero reconocemos que la fe es obra del Espíritu Santo. Y pensemos en los bebés, quienes creen, son recién nacidos, son recién bautizados y son igual como nosotros, creyentes en Cristo, hijos de Dios. De hecho, Dios muchas veces usa a los menos inteligentes como sus instrumentos en el mundo para mostrarles a los inteligentes, a los sofisticados, a los expertos, que la inteligencia puede ser un don, puede ser una bendición y Dios quiere que la usemos, pero lo más importante es la fe. Y la fe es algo más que la inteligencia, es algo más que el conocimiento. Lo vemos en el bautismo, lo vemos en los ejemplos que encontramos en las historias bíblicas de cómo Dios usó a personas pobres y no educadas para avanzar su reino en el mundo. Y como usted dijo, y tal vez hagamos una lista. Perdón, hagamos una lista. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas o historias que se encuentran en la Biblia que no tienen sentido humano y por qué las creemos? A Julio Vargas. Pastor, Sí. buenas noches otra vez. Pastor, yo quería, me quedé con una inquietud en la pregunta anterior que estábamos hablando, Sí. porque yo he tenido muchas experiencias negativas con gente que se sube al altar y que no tienen conocimiento de la palabra y dicen cualquier cosa de la palabra de Dios. Yo creo que es muy importante este punto que estamos abordando con respecto a la fe y la inteligencia. Yo creo que es fundamental, lógicamente, primeramente la fe sobre todas las cosas, pero el conocimiento es el estudio de la palabra de Dios, el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y en la medida que tenemos mayor conocimiento de la palabra de Dios y pedimos a Dios sabiduría, entonces causamos ese conocimiento, llevamos ese conocimiento a los demás, a las personas a quienes vamos a dirigirlo, y lo hacemos con la sabiduría que Dios nos da. Pero Sí. yo he visto mucha distorsión cuando no se tiene el conocimiento
correcto de la palabra del Señor. Entonces, hay mucha ignorancia que no es sana doctrina, pastor. Gracias. Oh, sí, definitivamente Dios quiere que crezcamos en nuestro conocimiento de la Biblia. Nos ha dado una Biblia grande para que la estudiemos, para que tengamos cuidado en la interpretación y la práctica de ella. Nuestra fe quiere crecer, nuestra fe quiere escucharle a Dios. Pienso en el versículo en Juan 10 que dice, las ovejas de Dios, las ovejas de Jesús, lo oyen, escuchan, siguen su voz. Nosotros somos seguidores de Cristo, así que seguimos su voz, seguimos su palabra, seguimos su palabra, su Biblia. Y nosotros queremos líderes en frente de nuestros grupos quienes tienen el deseo grande de crecer en su conocimiento de la palabra de Dios, que han crecido en su conocimiento y su sabiduría y en su liderazgo bíblico. Queremos personas así y por eso nosotros estudiamos para que seamos esas personas en frente de nuestros grupos, guiando a nuestras personas, a nuestros participantes en nuestros grupos sembradores. Entonces no estamos menospreciando el conocimiento. Una fe viva quiere crecer en su conocimiento de quién es Dios. Y una fe viva sabe que en la Biblia la encontramos. Encontramos el conocimiento de quién es Dios y qué quiere Dios y qué ha hecho Dios. Con esa pregunta, con la inteligencia, queremos distinguir entre la capacidad mental de una persona y la fe. Una persona con Downs, una persona, un bebé, una persona con una capacidad muy pequeña puede ser la persona con la fe más grande, porque es obra de Dios a través de la misma palabra de Dios. ¿Eso tiene sentido? Amén, pastor. ¿Sí? Sí. Amén, amén, pastor. Bien. Luis Bello. Sí, no, lo que yo quería también decir, profesores, acerca de que la fe no está basada o no está centrada en nuestra inteligencia. No. Yo siempre cuento mi testimonio, yo antes de llegar o de que el Espíritu Santo obre en fe en mi vida y ponga fe en mi corazón para que yo pueda creer, yo leí, todas las noches leía 1 hora, 2 horas la Biblia y no la podía entender, no la podía comprender, no podía, y no me considero una persona ignorante, pero tampoco era que con mi inteligencia podía llegar a tener fe. Entonces yo creo que la fe está centrada en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo. Yo creo que no negamos que una persona inteligente tiene más capacidad, más conocimiento, pero eso no significa que tenga una mayor fe que uno que sea una persona de bajo conocimiento. Gracias, Luis. Pues vamos a esta pregunta enfrente de nosotros en la pantalla. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas o historias que se encuentran en la Biblia que no tienen sentido humano? Marcelo. Cuando Samuel eligió a David, que era el hijo menor bueno, no me acuerdo el nombre de los papás, pero cuando lo eligió para el próximo rey después de Saúl. Ajá, sí. ¿Y qué dijo Samuel?
él dijo, nosotros, los seres humanos, vemos el rostro, vemos la y juzgamos por la apariencia de uno. Dios ve el corazón. Natalie. Buenas noches, pastor. La doctrina de la Santísima Trinidad. Sí, no podemos comprender cómo es Dios, un solo Dios en tres personas, Dios en Padre, tres Hijo y Espíritu personas. Santo. Sofía. Sí, también iba a citar lo de la Santísima Trinidad, porque es algo bien controversial, ¿no? Por lo menos para mí, que es Dios, Jesús es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, son tres en uno. No son tres en uno. Pero también hay parábolas que que si bien explican algunas cosas, no son fáciles al entendimiento de nosotros las personas. Otras parábolas que hay en la Biblia. Sí, hay muchas palabras difíciles en la Biblia. Aquí tengo una lista. Ustedes mencionaron la Santísima Trinidad. ¿Quién es Dios? ¿Cómo puede ser tres personas en un solo Dios? Las dos naturalezas de Cristo. ¿Cómo puede ser 100% ser humano y 100% Dios en la misma persona? El nacimiento virginal. Jesús nació de una virgen. Un milagro. La presencia real de la Santa Cena. ¿Cómo puede ser la sangre y el cuerpo de Cristo presentes en la Santa Cena? La doctrina de elección, porque son salvos algunos y algunos no. Y los milagros, los múltiples, sin número de milagros en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Muchas personas niegan los milagros que encontramos y rechazan los milagros que encontramos en la Biblia, porque nuestra mente no puede comprenderlos. Luis. Sí, profesor, una también de estos temas, ¿no?, que son controversiales es la creación misma. Todo fue creado por la palabra. Y cuando una persona con una inteligencia o una persona muy inteligente no llega a comprender eso. Sí, gracias. Exactamente. Otro milagro que es muy controversial. Gracias. Y tenemos una pregunta más aquí. ¿Qué es el humanismo y cuáles aspectos de él se oponen al cristianismo? ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es un humanista? Marcelo. Sí, de acuerdo a lo que he leído, el humanismo se opone al cristianismo en el sentido de que piensan que cualquier cosa que haga yo puedo ayudarle a Dios. Eso es lo que pienso del humanismo. Nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta para ayudarle a Dios, ya sea en nuestra providencia o sea para salvación. Gracias. Así que el ser humano puede con todo. Natalie. El humanismo, bueno, las personas humanistas se guían por su intelecto, por lo que su raciocinio puede entender o explicar. Entonces la autoridad para ellos es lo que el raciocinio humano puede explicar, lo puede razonar. Sí. Gracias. Julio Vargas. Gracias, pastor. Solo voy a agregar algo más que la hermana, voy en sintonía con la hermana, que tiene que ver, el humanismo enfatiza su autonomía, su libertad y su capacidad de transformación de la historia y la sociedad. Lógicamente, eso se antepone al cristianismo, porque nosotros realmente nada somos sin Cristo. Gracias, pastor.
Sí, muchas gracias. Y ustedes dijeron bien, el humanismo Profesor, es... si me permite, el, el pro- Siga, siga. hola, profesor, si me permite, el humanismo es el tema de darle sentido a lo racional y, mm, y se opone al cristianismo porque hay muchas cosas en la Biblia, muchos aspectos en la Biblia que no se justifican racionalmente. Entonces ahí vendría eso de que el humano quiere volverse Dios para, ¿no? Para dar explicación a algunos temas, pero y se opone al no, la Biblia, eh, hay lugares que son misteriosos, como la Santa Trinidad, como lo de la Santa Cena y los detalles que nos dio, el detalle, y hay cosas que racionalmente no se las puede explicar. Entonces ahí se contrapone, me parece, el cristianismo al del humanismo. Así es. Osvaldo. Amén, hermano. Bueno, el humanismo representa realmente las actitudes que exaltan al género humano, hablando prácticamente. Ya dejan a un lado lo que, en este caso, lo que Dios siempre ha implementado en conocimiento humano, bajo la creencia, bajo la fe, como se decían antes, y bajo lo que nosotros hemos obtenido mediante una sagrada escritura en la cual nosotros enfatizamos que Dios, por sobre todas las cosas, pero el humanismo, en cambio, solamente resaltan y exaltan al hombre como creador, como concesionario de todas las cosas existentes en el mundo. Y es algo que realmente hoy en día se está viendo, porque si usted va a la universidad, lo primero que le enseñan es a no depender de Dios, sino a depender de sí mismo y de las personas que están a su alrededor. Ujú, ujú. Sí, sí, muchas gracias. El humanismo es una forma de ver y entender el mundo que pone a las personas, a los seres humanos en el centro. Así que lo que ustedes dijeron es correcto. Y muchas veces un humanista rechaza lo que su intelecto no puede comprender. Su intelecto es su máxima autoridad y su intelecto siempre tendrá la última palabra. Y el cristianismo dice, tiene una perspectiva exactamente opuesta. Da la última palabra a las palabras claras de la Biblia. Y como mencionamos, el Espíritu Santo hace la fe. El Espíritu Santo hace que el cristianismo sea creíble. Son algunos de los puntos, aspectos del humanismo que se oponen al cristianismo. Mi recomendación es que si están conversando con un humanista, hay otros puentes que puede usar. Por ejemplo, el humanista y parte del humanismo empezó el Renacimiento, la etapa histórica que se enfocaba más en el estudio de las escrituras y en otras cosas. Así que ha habido algunos beneficios que han salido del movimiento humanista y del Renacimiento, pero hay otros aspectos del humanismo que se oponen directamente con la palabra de Dios y lo que nosotros los creyentes creemos. Hay humanistas quienes han apreciado la Biblia, pero toman sus tijeras y cortan las partes que no les gusta. Oh, este milagro no puede, no puede ser, voy a cortarla. O no me gusta este versículo, voy a cortarlo para que no sea parte de mi Biblia, dicen. Pero nosotros reconocemos que la palabra de Dios en la Biblia es la última palabra, la máxima autoridad que tenemos. Ok, hemos llegado al final de nuestra lección. Vamos a terminar con una oración.
Dios Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das el propósito y los principios fundamentales para nuestra adoración, para nuestros cultos, para nuestros servicios de adoración. Gracias por eso. Gracias por darnos motivos buenos. Tu amor hacia nosotros es el motivo para nuestra adoración. Ayúdanos a entender eso. Tú prometiste un Salvador y cumpliste con el mismo en Jesús. Gracias por eso. Tú nos das cada motivo para adorarte todos los días. Ayúdanos a hacer eso y hacerlo con otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias. Bendiciones. Amén, pastor. Gracias. Buenas noches. Dios les Buenas noches bendiga. a todos, Hasta mañana. bendiciones. Gracias, Tengan profesor. un descanso Bendiciones. para Muy buena la clase. Buenas Buenas noches, Dios noches. los bendiga. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Amén. Igualmente para todos. Nos vemos el jueves. Amén. El jueves. Ujú. Bendiciones. Dios bendiga a todos.